Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al episodio 48 de Que esto que el otro, salud. Hoy, por primera vez, tenemos a una invitada que repite por tercera vez y la verdad es que los temas han estado súper interesantes. Hoy está con nosotros la doctora Rosalía Cerón. Ya sobra cualquier presentación, Doc. Así es. Bienvenida. Hola, hola. ¿Cómo Pero bueno, estás? todo bien. Oye, Muy contenta de gracias, estar aquí. gracias Un por honor. venir. Muchas Este gracias. episodio que grabamos hoy se va a publicar el último día de septiembre. Y sucede que en septiembre, en neurología, hombre, dentro de lo que conmemoramos, estamos buscando hacer conciencia sobre la enfermedad de Alzheimer. Así es, el mes de septiembre que se viste de muchos colores del patrio, también se viste de color morado. De color morado Así por el es, por Alzheimer. la enfermedad de Alzheimer. El color morado es muy significativo. Haciendo una revisión de la historia del color morado es bastante interesante. La tintura de color morado se llama purpurina. La purpurina surge de la oxidación de la tinta de ciertos caracoles. Se llama nucela y la otra se llama estramonita. Entonces es muy interesante porque de ahí sacaban el extracto de la tinta del color morado. Pero representa un tema muy espiritual, muy positivo. Las personas em, adoptaron el color morado, las organizaciones para la enfermedad de Alzheimer, porque es el conjunto de dos colores primarios, que es el azul, que representa la calma, la tranquilidad, y el rojo, que representa la fuerza. Pero el morado y el eslogan que adoptaron es muy interesante porque dice, somos inalcanzables, somos incansables como el color morado. Es muy, muy, muy bonito. El color morado en temas espirituales representa la transmutación, el tomar todo lo negativo de las cosas y convertirlo en cosas positivas para poder salir adelante. Es una fuerza y por eso los vestimos de morado en septiembre. Para los que no sabían este tema sobre el color morado, como yo, que no tenía todo ese conocimiento, pero la doctora viene muy bien ataviada de morado. Para los que no nos ven, solo nos escuchan, viene de morado. Y para los que nos ven, aunque no lo crean, mi camisa, aunque es una camisa muy clara, tiene líneas lila o moraditas, ¿eh? Y justo porque es parte del color con el que se identifica, digamos que todo lo que busca hacer conciencia con el Alzheimer. Y vamos de lleno, porque el episodio anterior que grabamos contigo, que si no me equivoco fue el episodio 40, em, hablábamos sobre el cerebro y fue un episodio maravilloso porque divagamos un montón, estuvo padrísimo, pero hablábamos sobre la corteza cerebral y me estoy adelantando un poco, pero me gustaría empezar el episodio dando o recordando cuáles son las funciones de la corteza cerebral. La corteza cerebral está dividida en varias zonas. Desde lo que les comentaba la vez pasada, de si escucharon el episodio pasado, pues hay varias zonas ya Espera, espera, si no, específicas. que le pongan pausa, se regresen, Exacto. escuchen el Lo episodio 40 que escuchan está buenísimo, y y regresamos otra regresen. vez. Entonces, la corteza cerebral ya actualmente se sabe que está distribuida en varias capas neuronales y cada capa neuronal tiene una función específica. Asimismo, las funciones del cerebro están distribuidas ya ahora, en los nuevos adelantos de investigación, pues ya la tecnología nos ha permitido identificar cada una de las zonas específicas para dedicar a las estructuras. Por ejemplo, en la región frontal, pues vamos a encontrar el lenguaje, la estructura, la personalidad, la planeación. En el lóbulo temporal y en las partes más profundas, pues la captación de los circuitos de memoria. Todo esto está interconectado por medio de unos circuitos. En la enfermedad de Alzheimer lo que ocurre es una disfunción generada por un acúmulo de beta-amiloide, de proteína tau, que hace que disfuncionen los circuitos específicos de la acetilcolina, que van desde la corteza cerebral hasta las zonas profundas de los lóbulos temporales más profundas, en donde vamos a encontrar pues los circuitos de la memoria. Bueno, ya cerraste con qué o con el por qué más bien, pero lo que acabas de explicar en términos generales es muy preciso, muy técnico, por supuesto, podría ser mucho más técnico, Sí, eso es pero sumamente técnico si esto es los muy, buscan. Es muy. muy concreto, es básicamente lo. Y antes de irme al fondo del problema, a mí me gustaría, explicar un poco por qué se forman estos depósitos de betamiloides o No, y eso estos. es una cosa complejísima. Por supuesto, Explicarlo pero de manera no, no, sencilla.
Sí, exacto, de manera muy simple. Es muy complejo. La dificultad que ha habido con la enfermedad neurodegenerativa es que muchas cosas se han quedado todavía en teorías. Afortunadamente ya no estamos teniendo la era de los biomarcadores, ya estamos viendo más cuestiones moleculares, pero no hemos encontrado el mecanismo exactísimo de por qué ocurre el problema. A mí me gustaría regresarme un poquito porque la fisiopatología es muy compleja. Viene desde un tema de estrés oxidativo, disfunción mitocondrial, vía de las caspasas y entonces estados proinflamatorios. Y eso es muy, muy, muy tedioso y nos vamos a perder. Entonces, y otra parte donde viene el endosoma se equivoca y empieza también a haber ahí fragmentos de neurofibrinas y empieza a acumular, mutar a proteínas tau y empieza a haber acúmulo también de proteína tau y de beta amiloide. Esta fisiopatología es sumamente compleja, ya está descrita, pero a mí me gustaría explicarles de cómo llegamos hasta ahí. La enfermedad de Alzheimer se llama enfermedad de Alzheimer porque la describe justo el doctor Alzheimer, que es un doctor que nació en Baviera. Más o menos estamos hablando que él vivió a finales de 1800, principios de 1900, y con lo que tenía y con sus recursos hizo descripciones bastante interesantes que estamos ahorita ya observando en la actualidad. En el año de 1901, el doctor recibe una paciente, que esta paciente se llamaba August Deter. Es una persona más o menos que en ese tiempo tenía mi edad. Vamos a hablar como unos 40 y tantos. Ujú. Entonces, llega esta persona y la llevan al centro en donde estaba el doctor Alzheimer. Es muy interesante porque el doctor Alzheimer tenía ahí como adscritos, como residentes, otros neurocientíficos que hicieron bastantes avances en neurología, como el doctor Creutzfeldt Jacob, el doctor Niels, el doctor Proust, y todos ellos describieron cuestiones bien interesantes en la neurología y tuvieron sus aportaciones. El doctor Alzheimer recibe a esta paciente y la entrevista, ella llega el 25 de noviembre de 1901, llega, se ingresa, la recibe al otro día, la entrevista el 26, y lo primero que empieza a entrevistar, él ya tenía conocimiento que la llevaba a su esposo un empresario de la línea de ferrocarriles, que había notado que a su esposa le tenía fallas cognitivas, y aparte de esas fallas cognitivas tenía cambios en la personalidad al grado de iselotipia. Muy interesante porque ella, el primer síntoma que tuvo fue en un mes de marzo, digamos, meses previos, donde el, ella acusa al esposo de que se fue a cenar con la vecina. Entonces de ahí empezó la señora con un estado de confusiones, de fallas en la memoria, y es lo que a él le saltó. Llega a la entrevista del doctor Alzheimer y le pregunta, ¿quién es usted? Pues le dice August. ¿Y cómo se llama su marido? Pues August. Y luego le hace otra pregunta y dice, pues August. Y en la entrevista, que tengo un paper muy interesante de la historia, de un manuscrito, dice que el doctor Alzheimer estaba muy quitado de la pena, sentado entrevistando a la paciente y le dice, ¿qué tengo aquí? Un cigarrillo en la mano. Cosa que, y ella dice, pues un cigarrillo. Y a algunos otros objetos no reconoció. Pasa el tiempo y el doctor, pues ya en ese entonces existía un término que se llama demencia senil. Y lo traigo a colación porque ya actualmente ya no le llamamos demencia senil. Aparte. Ajá. Entonces es muy importante que tengamos identificado ese término, porque antes así se llamaba la enfermedad de Alzheimer. Entonces, como era una persona joven y estaba teniendo un comportamiento atípico, pues empezaron a pensar que tenía un caso de demencia presenil. Entonces, pero bueno, el doctor no se quedó ahí, empezó a organizar a su grupo. Después de ahí, pues pasan unas cuestiones históricas propias del país y lo asignan a otra comisión. Se va a otro lugar, pero se mantiene al tanto de la paciente. Uno de sus discípulos que se queda ahí le va avisando la evolución clínica, arma toda la historia clínica. En realidad, quien le dio seguimiento fue el otro doctor. Presentan el caso los dos en 1906 en un congreso de París de neurólogos y de psiquiatras, en donde les dicen que hay un caso de
alteraciones cognitivas que no se están comportando de manera típica como conocían ellos. Pasan los años y fue ahí cuando ya fallece la paciente, que describen justo lo que yo estaba contando, los ovillos neurofibrilares. Fue la primera descripción en 1906 de esa paciente. de esa paciente, del cerebro de esa paciente. De 1906 hasta 1984 no hay avances en relación a la fisiopatología y a la estructura neuroanatómica fina de esos cerebros. O sea, no hubo más descripciones ni nada. No hubo más descripciones. Hasta 1984, en donde se vuelve a retomar todo, y de ahí ha sido un boom de todo el estudio de la fisiopatología de la enfermedad. Desde que descubrieron la fosforilación específica que ocurre en la proteína tau, hasta lo del beta amiloide, que ahorita son las dianas más estudiadas para la enfermedad. Buscadas. Sí, es muy interesante todo esto que ocurre. Acabas de describir muchas cosas para los que nos gusta el tema, nos gusta el estudio. Y en este caso específico, me gustaría, ya nos contaste un poco la historia, y efectivamente todo este lag, toda esta brecha en donde no hay ningún avance, que en muchas ramas de la medicina hubo muchos avances en ese periodo, justo en las neurociencias no tanto, ¿no? En esa parte, ¿no? Em, Cuéntame, por favor, ¿cuáles son los síntomas o cuáles son las características que tiene la enfermedad o un paciente con la enfermedad de Alzheimer? La enfermedad de Alzheimer se llama Alzheimer por el doctor Alzheimer. Y el primero que hizo una descripción magistral de la enfermedad no fue el doctor Alzheimer. Fue en un libro específicamente dedicado al doctor Alzheimer, fue el doctor Cramelin. ¿Ok? Fue otro doctor que era su discípulo en ese entonces. El doctor se toma la El tarea detalle, de escribir todo el caso y describe justo la evolución clínica de la enfermedad. Los pacientes con enfermedad de Alzheimer actualmente se sabe que tienen una fase preclínica que puede durar de 15 hasta 20 años. Es por eso el reto tan complejo de tener un diagnóstico a tiempo y un tratamiento dirigido. Cuando nosotros ya vemos esos cerebros, pues ya está todo el daño establecido. Entonces es lo que ha hecho tan difícil en las neurociencias dar un tratamiento preventivo, porque esos 15 a 20 años podemos pasar sin ninguna sintomatología. Después de ahí viene la fase intermedia, que es la fase prodrómica, en donde ya vamos a notar ciertas alteraciones neurocognitivas, que ya se me olvidan algunas cosas, que ya tengo ciertas confusiones, de deterioro cognitivo leve. Y la fase ya de una enfermedad establecida totalmente, ya la fase demencial. Más o menos es para decirles una clasificación. vamos a ver, ya nos dijiste que la etapa temprana, en donde no se observan cambios. Yo quiero pensar que la gente, el paciente, sí puede ser que presente algunos cambios, que probablemente no los recuerda y no nos los describe. Después viene la etapa prodrómica, y aquí sí me gustaría hacer un énfasis muy importante, porque, corrígeme, doc, por supuesto, la experta eres tú, pero creo que en este grupo de pacientes sí van teniendo algunos olvidos, que siguen siendo muy funcionales, Así es. pero esos olvidos, además, ellos no los recuerdan. O sea, no es como el que yo diga: "¿Dónde dejé mi teléfono? No me acuerdo, y sé que estoy buscando mi teléfono", o sé que hay algo que no me acuerdo cómo se llama, pero estoy consciente de que tengo ese olvido. Eso no sería un signo de enfermedad. Corrígeme si lo estoy diciendo mal. Esto es también algo bien complicado, porque aparte, todos nuestros pacientes tienen em, un grado de reserva cognitiva previa, una escolaridad previa. Entonces, algunos pacientes, lo típico es que no se den cuenta de esos pequeños olvidos, pero a algunos pacientes sí les crea confusión y ellos son los que en algún punto pueden buscar ayuda. Estos son los menos casos. La mayoría de las veces, la persona que está en el entorno se percata de esas fallas, porque también los pacientes pues tienden a veces, y yo creo que en muchas enfermedades tendemos a minimizar
los síntomas que nos están pasando, sobre todo si ya tenemos pues cierta reserva cognitiva, tenemos manera de compensar. Entonces a veces no se dan cuenta tampoco, ni siquiera la familia. Y eso a veces es un poco más complicado. Más complicado. Y el paciente que ya presenta síntomas, el paciente ya con la enfermedad establecida, tiene también características muy particulares que hacen la enfermedad de Alzheimer distinta a otros tipos de demencia. Sí, así es. Hay, bueno, hay una como mnemotecnia básica, que son las 5 As de enfermedad de Alzheimer, ¿no? Amnesia, afasia, apraxia, agnosia, ¿no? Y también, o sea, todas esas A As, ver, nos tienes que explicar, a ver, anomia, ¿no? Bueno, vamos a empezar con amnesia, las fallas de la memoria. que ese es muy común, todo el Sobre mundo lo ha escuchado alguna vez. todo las fallas en la memoria reciente. Lo que yo hice hace rato, lo que quiere, que tenga un recuerdo a mayor plazo, pues no va a estar afectado. Pero sí, por ejemplo, ¿qué desayuné? Eso lo voy a olvidar, o si me dan una indicación precisa, pues también lo voy a olvidar. Agnosia. La agnosia es la incapacidad que tiene el cerebro de reconocer el entorno que le rodea. Por ejemplo, hay agnosias visuales. Yo estoy viendo un cuadro, una pintura y no sé identificar. Anomia, no sé el nombre de este objeto, cuando previamente sí lo sabía. Apraxia es la incapacidad de realizar algún tipo de tarea que ya la tengo previamente mecanizada y que es de la vida diaria. Que yo me levanto en la mañana, me visto y me lavo los dientes y pues ya después se me olvida O cómo lavarte cómo los dientes, lavar, se te olvida. ajá, o cómo voy a agarrar la pasta de dientes, sacar esas tareas específicas. Y la otra, la afasia, que es la alteración de alguna modalidad del lenguaje, ya sea escrito o hablado, incluso en personas que tienen otro tipo de lenguaje pictórico, pues también tienen dificultades a la hora de plasmar. ¿Fueron las 5? Sí. Si nos Esto olvidó, es déjeme mover la importante placa de mi ley. porque esto es importante porque justo un paciente que tiene demencia, es muy común que pueda ser funcional, o sea, con otros tipos de demencia, ¿no? Eh, yo digo que es gente que tiene como las tarjetas de memoria, como respuestas prefabricadas. Entonces, pueden incluso mantener una conversación hilada sacando esas tarjetas de memoria, vamos a decirlo así. Pero el paciente con Alzheimer no. El paciente con Alzheimer puede tener esta afasia que además puede incluso ni siquiera hablar, ¿no? Esto es muy significativo o es muy evidente cuando no saben cómo utilizar utensilios, valga la expresión, de la vida normal, común y Ujú. corriente que tenemos aprendida de por vida. Esos son signos característicos de la enfermedad, junto con el resto de la descripción que hace la doctora. Pero entonces, ya cuando alguien sospecha que una persona está enferma, porque típicamente el paciente ya no es el que lo sospecha, Sí, o sea, es el típicamente son familiar. los familiares. Sí, es así. Hay que sacar cita con neurología, por Sí, claro, supuesto. para que ya nosotros nos dediquemos a decirles específicamente. La verdad es que no es tan sencillo y a veces el comportamiento no es tan así Como como lo lo estamos dicen los describiendo. libros. En realidad no, porque se parecen mucho. Las evoluciones clínicas de las demencias se parecen mucho. Y hay otras condiciones clínicas que pueden, eh, eh, digamos, simular una enfermedad de Alzheimer. Problemas vasculares o algún otro tipo de parkinsonismos también asociados, se pueden parecer en etapas tempranas. Pero sí, realmente yo siempre les digo a mis pacientes, su nombre o el nombre de la enfermedad ahorita es demencia, ¿no? Que ahorita ya se llama de otra manera, trastorno neurocognitivo mayor, pero pero bueno, para fines prácticos hacia los pacientes, sabe que tiene deterioro cognitivo leve o tiene demencia. A mí déjeme la tarea de buscar cuál es el apellido, que eso es lo que es sumamente complejo a veces, porque podemos tener un cuadro clínico característico de inicio como enfermedad de Alzheimer, pero el paciente me sale más adelante con un patrón en neuroimagen compatible con demencias frontotemporales. Entonces, ahí es donde está el reto para nosotros, los neurólogos, el ponerle el apellido exacto, porque aparte ya ahorita en la era
genética y molecular, pues ya estamos viendo que puede haber un overlap de síntomas y puede haber una mezcla incluso de de padecimientos. tau o de alfa-sinucleína o de amiloide. Eso es lo difícil. Y ya una vez que llegas al diagnóstico, ¿qué sucede con el tratamiento? Bueno, primero, aparte de, bueno, de tener el diagnóstico por medio de estudios neuropsicológicos, test, y aparte de hacerlo ya con estudios de neuroimagen, estudios moleculares o de medicina nuclear, el reto del tratamiento es complicado, porque de entrada estamos enfrentando una enfermedad que no tiene pues un tratamiento que haya demostrado una utilidad 100% efectiva. Entonces, afortunadamente, los científicos se han puesto a trabajar bien durísimo, como en su momento lo hizo el doctor Alzheimer y su grupo. Y ya hay 2 fármacos aprobados por FDA para esta enfermedad. Hay fármacos que específicamente evitan la degradación de los niveles de acetilcolina. Este, hay varios fármacos que utilizamos, por ejemplo, en etapas, no tan avanzadas usamos, donepezilo, ribastigmina, todo este tipo de fármacos, orales, y en parches. Y, ya en etapas intermedias podemos usar memantina, que es un, eh, inhibidor del, NMDA de glutamato. Entonces, es Es una bastante cosa usado la como que memantina hoy en día, ajá, sí. una de NMDA, específicamente actúa en NMDA en glutamato para la memoria. Oye, doc, esto esto que estás contando, pues, suena, hombre, real, por supuesto, pero deja ver que probablemente el pronóstico, y lo decías, lo vienes diciendo desde que hablas de los 15 a 20 años de evolución previa, ¿no? El pronóstico que va a tener un paciente con Alzheimer sobre la recuperación, pues, hoy en día no es un buen pronóstico, ¿no? Depende mucho. En realidad es una enfermedad neurodegenerativa, es una enfermedad que requiere muchos cuidados, es una enfermedad que requiere un equipo multidisciplinario, pero más que eso requiere mucho trabajo de la familia. Entonces va a depender mucho de la etapa en que encontremos al paciente, del equipo multidisciplinario que se establezca, pero sobre todo eso, de la familia que va a llevar el día a día de la persona. Entonces, ahorita están los tratamientos nuevos y están resultando bien. Son 2 anticuerpos, monoclonales, uno, esperemos que pronto lleguen a nuestro país, pero vienen más cosas, no solo eso, viene tecnología ya, más avanzada, hay tratamientos y líneas de investigación ya más en otro sentido, no sé si en algún momento platicamos del ultrasonido focalizado, pero está haciendo, bueno, el reto de llegar a la placa de amiloide es que tenemos la barrera hematoencefálica que no nos permite pasar muchas cosas hacia el cerebro. Lo que está haciendo el ultrasonido, es aperturar barrera hematoencefálica para que por acá podamos entrar con los otros medicamentos que ya están probando. De hecho, hay 50 fármacos nuevos que vienen para la enfermedad. Entonces, tal vez ahorita no hay nada más allá, pero tal vez mañana sí, ¿no? Entonces ahí quiero darle ese mensaje sobre todas las personas. No es que no tengamos cosas por hacer y que el pronóstico sea malo. Es que tenemos demasiado trabajo que hacer y esperar que en algún momento se nos aperturen las oportunidades. Para la gente que sigue los episodios y que nos viene escuchando constantemente, esto lo hemos platicado en diferentes momentos. Hubo un episodio en especial y por ahí va un poco el tema de reumatología con el doctor David Faz, en el que platicábamos justo, pues, los avances, las diferencias que tenemos hoy contra lo que teníamos hace 20 años, cuáles son las expectativas que tiene la gente. Entonces, algo similar viene en el tema de neurología. Y algo que me gusta mucho en el abordaje que tienes específicamente tú, doc, con tus pacientes y en general, es algo que además describes en tu libro, ¿no? Ah, Que sí, si me claro. permites lo voy a enseñar, porque además hoy vamos a decirles quiénes han ganado libro. Ámame, sigo siendo yo, donde abordas un poco el tema, no un poco, mucho el tema, más desde la perspectiva de la familia, en donde claramente estos pacientes son pacientes que
tarde o temprano se vuelven totalmente dependientes. Y el que también le vaya a los pacientes, además de tener un buen equipo multidisciplinario, etcétera, una buena selección de medicamentos y probablemente esto todavía mejorará las oportunidades que tengan, depende muchísimo de la familia. ¿Qué debe saber la familia, además de la enfermedad, además de lo técnico, al respecto del comportamiento, por ejemplo, que tienen los pacientes? O sea, yo creo que lo típico que te preguntarán, y si no, por favor, ahonda en el tema, pero ¿son pacientes que sufren? O sea, el hecho de un paciente ausente o en este caso agnóstico o agnóstico es, ¿sufre el paciente? Porque esta historia que la oímos 20 veces, es un paciente que salió de la casa y me avisó a alguien que lo vio en X lugar o en la calle y bueno, afortunadamente lo recuperaron, regresaron. ¿Qué pasa con estos pacientes? Uy, qué pregunta tan interesante. Hace ratito mencionaba la descripción del doctor Kraepelin. Él describe todas las fallas de memoria, todas las fallas cognitivas y describe ahí en su manuscrito del libro, dice que las personas con esta enfermedad fijan la mirada, siente uno como que lo ven, pero que están ausentes. Pero a la hora de hacer un estímulo doloroso o tratar de pincharlos con una aguja, pues ellos van a tener una respuesta de retirada. Las personas, pues, y como lo decimos en mi libro, siguen siendo personas. Entonces, eso es lo primero que quiero que se convenza a la familia, que a pesar de todas estas fallas, que a pesar de todos los deterioros, pues sigue siendo su familiar, con todo lo que implica el estar con la enfermedad. Y hay una metáfora que utilizamos muy bonita para el mes del Alzheimer, que dice que los recuerdos son como las hojas de otoño. A pesar de que se pierdan y se caigan, pues la esencia permanece, que en este caso las ramas, el árbol y las raíces. Entonces, para los familiares es justo ese mensaje. O sea, si bien no tienen una respuesta que ellos quisieran o no tienen a la persona como era anteriormente, pero sigue siendo la persona. Entonces, este es un reto bastante difícil porque al llevar de la mano a una familia y convencerla de eso, porque aparte no es nada más verlos un día, es verlos por muchos años y es hasta Claro, que ya hasta que decidan. tienen un desenlace. Otra cosa importante, que tomen decisiones a tiempo en todos los sentidos. La enfermedad es una enfermedad que, en realidad, todas las demencias que desafortunadamente tiene un costo, o pues una afectación socioeconómica, pues bastante importante, tanto para todos los países, gobiernos, etcétera, instituciones y toda la persona que maneja el recurso, como para la familia. El cuidar a una persona, y establecer una red de cuidadores, pues tampoco es tan barato. Híjole. Entonces, costo económico y más los medicamentos y ahora cualquier otra tecnología que venga para rehabilitarse, para hacer cambios en la casa. Entonces, el peso de esta condición clínica no es sencillo. Pues yo siempre les digo que la base de todo es el amor incondicional. No hay otra. Uf, es que además, Doc, pones elementos hasta para filosofar así ampliamente, pero oye, a ver, okey, ya vamos avanzando y estamos platicando justo este tema de la familia. Dentro de todo lo que acabas de decir, que en realidad me parece muy correcto, y además bonito porque da los elementos, ¿no? Em, ¿Qué debe esperar una familia de un paciente que tiene Alzheimer? Porque muchas veces a la gente le da miedo que puedan ser agresivos, o le da miedo que puedan perderse, salirse, le da miedo que puedan herirse, y hay algunos comportamientos que pueden ser variables, ¿no? Pero hay algunos que no tanto. Sí, en la enfermedad de Alzheimer no tenemos tanto este problema de que sean tan agresivos o que se quieran salir a cada rato. En las demencias frontotemporales, que es otra de las enfermedades neurodegenerativas que también son comunes, sí tienen esta característica. También la demencia por cuerpos de Lewy, donde la persona alucina y tiene más grados de psicosis. En Alzheimer sí se pueden de pronto perder, pero afortunadamente ya también existen nuevos aditamentos. Entonces yo siempre trato de decirles a las familias, a ver, tienen que cuidar esto.
Ajá, por ejemplo, que sepan quién es la persona, que tengan una manera de localizarlo. Muchas veces, y hay familias que está compuesta de un cuidador. Entonces también el cuidador primario tiene que establecer toda su red de apoyo, porque también él solo pues no va a poder. Tener aditamentos y utilizar la tecnología para que no se pierdan. Ya ahora hay zapatos que tienen en las suelas GPS con los teléfonos nuevos, con los relojes inteligentes. Esa es una de las principales estrategias para evitar la cuestión de las pérdidas. Ahora, otra de las cosas importantes es el entorno. Una persona que está acostumbrada, por ejemplo, aquí estamos acostumbrados a un ambiente, el podcast, entonces si yo vengo en otra ocasión el podcast y ya me pusieron otros cuadros, otras cuestiones de un día para otro, pues si el cerebro ya está deshabituado a ese estímulo, sí se va a confundir. Va a decir, quiero irme a mi casa, quiero irme a mi casa. Eso es como de mucho cuidado para las personas que tienen ya un entorno, una recámara, de tratar de no moverles las cosas del lugar, porque su cerebro ya los recuerda así. No, es que son Ese dato muchas es muy, cosas. muy útil, ¿eh? Porque ese yo no lo tenía tan claro y me parece súper útil para toda la gente que nos escucha, que es más común de lo que se imaginan. El hecho Sí. de que haya pacientes con Alzheimer bastante funcionales en su casa con 1 o 2 cuidadores, y que más o menos funcionan normal y que además más o menos mantienen una conversación normal y toda esta dinámica, este tipo de detalles pueden favorecer que se mantengan bien controlados. Sí, sí, Oye, sí, es doc, muy común la enfermedad de Alzheimer. y encaminándome un poquito más, bueno, a ver, decías ahorita que es Ah, muy sí, común. son 55 a 60 millones de personas más o menos las afectadas a nivel mundial. Sí, claro. No, sería Pero a medio mí me gusta México, ¿no? Pero puntualizar algo. Las estadísticas realmente nos van a importar cuando nos dedicamos a esto o cuando algún familiar o yo mismo estoy afectado de esto. sí. A ver, sí, claro, porque además nos habla de la frecuencia o la probabilidad de que nos suceda. 55 millones de personas a nivel mundial, ¿cuántos son de cada 1000 o de cada 100? Ay, no sé cuántos hay ahorita de todos. Pero 55 millones de personas, o sea, sí es mucho, por supuesto, es mucho más que otras Así enfermedades. es, y se cree que en 50 años va a Que ser hacia más. allá va mi siguiente pregunta, doc. Hoy, este padecimiento en especial, que por supuesto, a estas alturas, evidentemente todavía no se acaba septiembre, va a salir este episodio el último día del mes, pero, pero se puede prevenir. O sea, hoy en día hay mucha gente que te dice, no, claro, si, voy a decir una tontería, ¿eh? Si masticas X producto o si bebes no sé qué bebida, vas a prevenir. O si lees 20 libros al año, o bueno, 20 libros al año es poco, pero si lees, no sé, vas a prevenir. ¿Hay alguna de estas realidades que hayamos documentado alguna vez en donde sí se observó que le da menos a los médicos o a los abogados porque leen mucho, por decir algo, ¿eh? Hay un estudio bien interesante. No existe como tal algo que nos dé una guía para prevenir la enfermedad. Eso es muy lamentable, porque no la hemos encontrado, a pesar de que ya llevamos tantos años en evolución y tantos años estudiando esta enfermedad. No la hemos encontrado porque no hemos encontrado el momento preciso en donde se detona toda esa cascada de neuroinflamación y todo lo que dijimos de las proteínas. Pero hay un estudio muy interesante que hicieron en unas monjas de claustro, que estaban dedicadas a la transcripción de los manuscritos. ¿Ok? Ellas donaron a un grupo de investigación los cerebros. Entonces, cuando iban falleciendo las monjas de claustro, pues ellas estaban dedicadas totalmente a la transcripción de manuscritos y básicamente era su vida diaria y pues su alimentación saludable porque este grupo fue de Canadá. Entonces, terminaban en su ciclo de vida y les hacían estudios de histopatología y encontraban justo acúmulos de beta amiloide y proteína tau y todo lo muy similar a un cerebro con enfermedad de Alzheimer sin haber desarrollado la enfermedad. Entonces lo que concluyeron es que de cierta manera el mantener un estímulo neurocognitivo constante hace que a pesar de que se produzcan estas beta amiloide y lo demás, pues no
aparentemente no afectaba tanto en su condición. Ahí yo le veo un poquito de fallas al estudio porque pues no les hicieron a lo mejor una batería de pruebas neuropsicológicas más a fondo, o sea, algunas cuestiones, pero bueno, de entrada ellos Tiene su trataron de sesgo, defender pero que les tener un reto cognitivo constante hace que nos protejamos de cierta manera. Y esa es una de las medidas preventivas aceptadas actualmente. Otra de las condiciones que hemos encontrado en estados proinflamatorios, pues es y que también se considera como factor de riesgo para la enfermedad de Alzheimer, pues es la dieta rica en grasas. la dieta rica en grasas Favorece la enfermedad de Alzheimer. favorece la enfermedad. ¿En qué tipo de grasas? Pues, Porque, por ejemplo, aguacate, ajá. Bueno, las grasas, que generan, procesados, grasas exacto, que nocivas, generan, grasas exacto, animales. exacto. Ok, entonces sí nos podríamos quedar con dos conclusiones que tienen sus sesgos en los Sí, estudios, claro. pero una es que a mayor utilización del cerebro y a menor estímulo proinflamatorio, podría, Podría, otro factor de riesgo que está considerado también para la enfermedad, pues la edad, la expectativa de vida que también ha aumentado, pues obviamente nos pone en riesgo de esto. El ser mujer es mayor factor de riesgo que el ser hombre y la exposición a cigarro también está considerada como un factor de riesgo. bueno, es que lleva el cigarro a todo, ¿no? Entonces, en realidad, lastimosamente no hemos encontrado exactamente el punto pivote de por qué nos da el Alzheimer y en qué momento se detona, pero pues a final de cuentas es todos esos factores de riesgo, pues el tenerlos lo más controlado posibles y eso es Te lo voy, único. te voy a hacer una pregunta que yo creo que no tiene respuesta, ¿eh? Pero a esta paciente de 1901, que fue el primer caso descrito por el doctor Alzheimer, Ajá. ¿por qué le dio tan joven? Porque eso es atípico incluso hoy. Sí, pero ahí ya, bueno, afortunadamente ya encontramos un grupo de genes que están presentes ¿Qué genes son los que están presentes en es los que son pacientes? varios, son los genes de presenilina 1, presenilina 2, ¿no? El APOE, ya es un grupo ahí interesante. Intuimos que la paciente pudo haber tenido ese contenido Ajá, exacto, genético exacto. que Sí, exacto. Que por eso a los 40 años tenía esa enfermedad. Ahora ya se sabe que hay genes asociados. Ahora, por eso tanto en el camino hacia los biomarcadores específicos de beta amiloide. Y hay una proteína precursora del beta amiloide también que estamos midiendo. Entonces sí tenemos un factor genético, pero igual, o sea, el que tenga yo el gen no quiere decir que forzosamente vaya a tener la enfermedad, o sea, simplemente soy portador de algo. ojo con esto, ¿eh? El hecho de tener el gen no necesariamente va a significar que tengas la enfermedad. Va a representar que es más probable que la tengas, pero podrías no tener los genes y desarrollar la Pero enfermedad. bueno, ahora ya un genetista nos podrá decir mucho más que más bien en puerta, pero eso lo hace tan complejo más porque muchas otras enfermedades neurodegenerativas, hablando de demencia por cuerpos de Lewy, demencia frontotemporal, enfermedad de Pick, pues igual se parecen a veces a Alzheimer y me va a salir un biomarcador de alguna cosa. Entonces, ya ahorita es una cosa muy complicada que afortunadamente ya todas esas herramientas hacen que se me afine más el diagnóstico y le voy a poner el nombre y el apellido exacto. A mí me gusta decirles siempre a mis pacientes a qué se están enfrentando al final. Ujú. Está buenísimo el episodio. Oye, a ver, y vámonos un poquito ya hacia el final. Me gustaría que me dijeras 3 mitos que comúnmente la gente cree, si crees que hay más mitos, sobre el Alzheimer. O sea, para que la gente diga: "No, no, o sea, no se engañen, eso no va a pasar así". Mito número 1 y bien importante, ya no hay nada que hacer. O sea, hay mucho que hacer. Hay mucho por hacer y el trabajo es arduo y el trabajo es diario. El trabajo es de todos. Buenísimo, ese buenísimo. Y esto es muy relevante porque no es que un paciente con Alzheimer le puedes dar una pastilla y dejarlo que haga su vida normal. Necesita Ujú, cuidados, necesita necesita cuidados. acompañamiento, lo cual es quizás el reto más importante Y lo más difícil. y el más Y el difícil, claro. cuidado al cuidador. Híjole, qué amplio, pero es cierto. O sea,
también el cuidador, pues hay que cuidarlo, ¿no? Así es. Mito número 2. Mito número 2. Mm, ¿Qué sería más interesante? Pues una de las cosas bien interesantes es que mito número 2, que yo puedo obtener la información de otras fuentes y evitar la lectura de los libros en general. Y que eso me va a hacer el favor con mi reserva cognitiva. O sea, el corrígeme si lo entendí mal, el hecho de que tú no seas el que lee. Ajá, que yo si, por ejemplo, estoy acostumbrado a recibir información vía visual y no tomar un libro físico, un libro electrónico, eh, para obtener recursos para que mi cerebro se entrene, que con eso, al dejarlo de lado, yo ya estoy protegido. No, Para hay que nada. leer, hay que Hay darle que leer, trabajo hay al que cerebro. darle cosas nuevas al cerebro y retos cognitivos diarios. O sea, hay que hacerlo, ¿eh? Y mito número 3, que todo esto que estoy diciendo probablemente sea diferente en varios años más. Si escuchan el podcast en 10 años, van a decir, la Pero doctora eso Rosalía está se diciendo. convertiría en paradigma, ¿no? Me Esta es convertiría en paradigma. el contexto actual, esta es la Así realidad es. que conocemos hoy. Y efectivamente, yo esperaría que en unos años esto sea muy distinto, que hoy en unos años podamos decir, sabemos cómo prevenirlo, sabemos qué hacer, sabemos cómo revertirlo, eso sería lo ideal. Y bueno, Y eso que encontramos el porqué, porque no hemos encontrado todavía el porqué. hay muchos porqués Así es que que encontrar. todavía no. Oye, Doc, ¿la gente se muere por Alzheimer? Se muere de las complicaciones asociadas a la enfermedad. Se mueren El, las ol- complicaciones. el ¿Cómo olvidar que cuáles? ya no puedo comer, o sea, que ya no sé cómo pasar alimentos, el tener ya fallas en la cuestión motora, porque conforme vayamos teniendo atrofia en ciertas zonas del cerebro, pues obviamente los circuitos de la movilidad se van a ver afectados. Igual, el deterioro que va a ocurrir por la cuestión de la baja ponderal, de las complicaciones asociadas, pues me va a favorecer a infecciones o alguna otra cuestión. Entonces, el desenlace pues ocurre en diferente tiempo para cada uno de los pacientes y sí depende mucho pues del grado de evolución de la enfermedad, del tipo específico de la enfermedad y de los cuidados. Doc, ya casi terminando, ahora sí, antes que otra cosa pase, vamos a decir quién es el ganador o quiénes son los Ah, sí, ganadores sí, sí. De de los los libros. libros. Pero antes que otra cosa pase, vamos a dar un quinto libro. Esto, esto es bien importante para mí porque notamos hace prácticamente 2 meses que la audiencia del podcast creció importantemente en un país que no habla español. Desde hace 2 meses creció fuertemente la audiencia en Rumania. Entonces, hay alguien o alguienes, algunas personas, que nos están escuchando en Rumania. Para que se den una idea, el top 5, el top 5 de países donde nos escuchan son naturalmente México, que es donde nosotros estamos, Estados Unidos, que también nos escucha con un buen porcentual, España, que en España tengo el gusto de tener también varios amigos, familia, Colombia, que bueno, por lo menos es habla hispana, es relativamente lógico, y le sigue Rumania. Después hay otros 14 países, ¿eh? Seguimos por Perú, Ecuador, Panamá, Argentina, y así nos vamos, pasamos por Alemania, Reino Unido, Rusia. Pero me llamó mucho la atención que Rumania escaló al top 5. Entonces, yo le voy a pedir a la audiencia de Rumania que nos escriban, nos sigan en redes sociales, nos escriban de, oye, yo soy de Rumania, para, hombre, para saber, eso se vuelve interesante. Y a la primera persona que nos escriba en redes sociales y que nos siga a la doctora y a las redes del doc, le voy a mandar, en Rumania, por supuesto, le voy a mandar un libro, ya nos contactaremos por DM y le voy a mandar un libro de la doctora Cerón, si me permites, doc. Sí, sí, claro, ¿Eh? no, yo encantada. No, no, está Entonces, súper, súper. sí, vamos a ver,
La primera ganadora del libro de la doctora Cerón, de Ámame, sigo siendo yo, no traigo el nombre yo aquí a la mano, pero ya contactó a la doctora Cerón. O sea, ella ya sabe quién es. Ahí yo me encargo de la entrega. Ese ya Y está va a todo. ser este fin de semana. Eh, Le sigue Rosy Lozano. Rosy, te mando un saludo y un abrazo muy fuerte. Que Rosy escucha frecuentemente los episodios, comenta los episodios y ha escuchado tu episodio. Le encantó el episodio 40. Entonces, Rosy Lozano tiene su libro. Tenemos también, bueno, nos vamos a poner de acuerdo para entregarte tu libro. Tenemos también a eh, Estelia Zúñiga, también nos oyes súper bien. Te vamos a mandar un libro, Estelia, a Monterrey, y vamos a mandar otro libro a Querétaro, a Maite Ortiz Tirado, que también nos escucha y suele comentarnos muy frecuente en redes. Entonces, ahí están los 4 libros de la doctora Cerón que teníamos Súper. previsto. Entonces, nos contactamos con Rosy, con Estelia y con Maite para mandarles sus libros. Y esperamos el contacto de Rumania. El otro ya lo tienes tú en, 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 en mente, Doc. Sí. Y Doc, pues tú ya te la sabes. Así que Sí. para cerrar el Muy episodio, bien. Doc, recomiéndanos. Uy, está bien interesante este libro. Uno de mis escritores favoritos, pues, es Gabriel García Márquez. El libro recomendado es el de Cien años de soledad. Pero hay una historia muy interesante. Ahí en el libro narran la peste del olvido. Narran que el pueblo de Macondo sufre la peste del olvido. Y en ese entonces llega el gitano Melquiades con su brebaje mágico a salvar a todo Macondo de la peste del olvido. Pasan los años y pues todos se curaron, ¿no? O sea, les da el brebaje y todos se curaron. Y era muy interesante porque ellos ponían, para identificar los objetos, ponían letreros, mesa, silla, y a cada uno les ponían nombres para que no se les fuera olvidando. Cuando toman el brebaje, pues mágicamente ya todos se quitaron de la peste del olvido. Pasan los años y pues el buen gitano Melquiades pues ya fallece, o sea, ya muy ancianito, y en una de las últimas partes del libro narra que al mismo Aureliano Buendía, años después, le vuelve a regresar la peste del olvido, la enfermedad del olvido, que para ese entonces ya se llamaba enfermedad de Alzheimer. Bueno, Y el propio Gabriel García Márquez pierde su genialidad y la memoria por un proceso demencial. Y en el libro de Vivir para contarla, una de las frases más interesantes que me gusta es la del inicio. y Gabriel García Márquez estaba aquí en México y vivía por aquí, por la zona donde Ajá, grabamos, ¿eh? ajá, qué interesante. Bueno, película, Película, Memoria Infinita. ¿De quién es? No lo sé, pero no me acuerdo pero cómo es el Memoria autor. Infinita. Pero está muy nueva, recién la grabaron. Es un documental de una persona con enfermedad de Ay, Alzheimer. Memoria Infinita, no me acuerdo de quién es, No me acuerdo de quién es porque no me fijé. pero muy bien, muy bien. Pero no es tan conocido. Lo que pasa es No, que es no. un documental que graban todo el día a día de una persona con Alzheimer. ¿Y en dónde lo viste? Está en cualquier plataforma ¿Ah, de sí? sí, En, sí, sí, sí. te iba a Este, decir en YouTube, en Netflix, en Amazon, está en Netflix también. ¿sí? Ujú. Sí, pero se llama así, Memoria Infinita, la encuentran ahí, Y una canción, Doc. El Vals de Rosalía. Bueno, muy bien. Vale, Rosalía. Doc, tus redes sociales, recuérdanos tus redes. Doctora Rosalía Cerón, Sigan al, para, TikTok, para Instagram y para Facebook. sigan a la doctora en redes. La verdad es que tiene muy buenos reels, publica cosas muy interesantes, pero seguramente mucho más interesantes que yo. De todas maneras, sigan las redes del Doc en Instagram, en Facebook, y denle follow, denle like a eh, el podcast en cualquiera de las plataformas que los escuchen, que son Spotify, Amazon Music, Apple Podcast y YouTube. Amigos, esto fue todo por este episodio. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente capítulo.